Bienvenidos a Emprendiendo el Futuro. El día de hoy veremos el caso de dos startups biomédicas y las analizaremos para entender el auge y la caída de los unicornios biomédicos. Profundizaremos en el caso de Theranos, una empresa de biotecnología fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, que tenía la visión de revolucionar los análisis de sangre y llegó a ser evaluada como un decacornio, una startup valorada en más de $10,000 millones. Sin embargo, en 2018, Theranos quebró en medio de revelaciones de fraude por sus imprecisiones científicas e infracciones regulatorias, convirtiéndola en uno de los fracasos más estrepitosos del ecosistema de startups biomédicas en los últimos tiempos. Pero también analizaremos el otro lado de la moneda, la startup llamada Moderna, empresa de biotecnología fundada en 2010, especializada en terapias y vacunas de ARN mensajero, ARNM, reconocida por el desarrollo de la vacuna Spikevax contra la COVID-19, una de las primeras vacunas de ARNM autorizadas para uso de emergencia. En este episodio revelaremos valiosas lecciones para el ecosistema de startups y emprendedores biomédicos de Latinoamérica, comparando los casos de ambas startups que son historias fascinantes de éxito y fracaso. ¿Están listos? Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa dos historias que de verdad parecen sacadas de una novela. Muy reales, eso sí. Y que definieron una era en la biotecnología, ¿no? Totalmente. Por un lado, una startup que, prometía revolucionar los análisis de sangre. Llegó a valer $10,000 millones. Y después, el desplome, un escándalo tremendo. Y por otro lado, una compañía que, basándose en ciencia pura y dura, nos dio una herramienta clave contra una pandemia global. Su valor también, por las nubes. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué separa una trayectoria de la otra? En un campo tan complejo con tanto riesgo. Es la pregunta del millón, en el mundo de la innovación biomédica. Las historias de Theranos y Moderna son fascinantes. Capturan los extremos, ¿no? La promesa que deslumbra pero es puro humo. Y la promesa audaz que, contra todo pronóstico, se hace realidad. Y cambia el mundo. Hoy vamos a desgranar qué hubo detrás de cada una. Justo eso. Tenemos análisis detallados de ambos casos. Sus orígenes, sus estrategias, la tecnología. O la falta de ella en un caso. Claro, el liderazgo, el impacto final, todo. Y la misión de esta exploración es ir un poco más allá de la crónica. Queremos destilar las lecciones clave. ¿Qué se necesita realmente para tener éxito? Un éxito sostenible, ético, en biotecnología. Y fundamentalmente, conectar esas lecciones con el futuro. ¿Qué pueden significar para el desarrollo biomédico en regiones como América Latina, pensando, hacia el 2050? O sea, ¿cómo distinguir el hype, la pura palabrería, de las soluciones que de verdad transforman? Sobre todo en contextos que necesitan pragmatismo, accesibilidad. Perfecto. Pues arranquemos entonces con el caso que quizás muchos recuerdan más por la caída. Theranos. Theranos, sí, fundada en 2003 por Elizabeth Holmes, muy joven, dejó Stanford con 19 años, y una idea que sonaba, revolucionaria. Muy seductora, ¿no? La idea. Seductora es la palabra. Imagínate, hacer cientos de pruebas diagnósticas, colesterol, cáncer, todo, con una gotita de sangre, una sola gota del dedo. Y todo en un aparatito compacto, el famoso Edison. Exacto. El potencial era transformar por completo la industria del diagnóstico clínico, un mercado de $75,000 millones. Casi nada. Y claro, esa promesa atrajo inversiones como un imán. Para 2010 ya tenía $45 millones. Inversores ángeles, fondos de riesgo importantes, Draper Fisher Jurvetson, por ejemplo. Y eso no paró ahí. Para 2013, la cifra escaló a unos 700 millones. Impresionante. El crecimiento de la valoración fue vertiginoso. Unicornio en 2013, más de $1,000 millones. Y un año después, 2014, decacornio. $10,000 millones. 10,000 millones. Y atrayendo a gente de mucho peso, ¿eh? La familia Walton, los de Walmart, Rupert Murdoch, Betsy DeVos. Nombres que daban una sensación de solidez, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se explica ese ascenso tan rápido?
casi sin precedentes, y con tanto secretismo alrededor de la tecnología. Fue una combinación, digamos, muy bien orquestada, aunque ahora sabemos que, bueno, construida sobre arena. Primero, la narrativa. Holmes era una maestra en eso. Se vendía como la nueva Steve Jobs. Los jerseys de cuello alto, el discurso de democratizar la salud. El personaje estaba muy bien construido. Muy bien. Y el secretismo se justificaba hábilmente como protección de la innovación. Para que no les copiaran, claro. Luego estaban las alianzas estratégicas. Eso parecía darle mucha credibilidad, ¿no? Exacto. Los acuerdos con Walgreens, con Safeway, para instalar sus wellness centers con los aparatos Edison en las tiendas. Claro, eso daba la impresión de que la tecnología ya estaba lista, que funcionaba. Totalmente. Generó una percepción de fiabilidad mucho antes de que fuera real. Era una fachada de legitimidad crucial. Y la guinda del pastel, la junta directiva, llena de figuras políticas de renombre, George Shultz, Henry Kissinger. Nombres asociados al poder, a la influencia. Pero, y esto es clave, sin experiencia específica en ciencia biomédica, ni en diagnóstico clínico. O sea, gente que no podía evaluar realmente la tecnología. Exactamente. Esa falta de expertise relevante en la junta resultó crítica. Su presencia era más un escudo de credibilidad que un órgano de supervisión real. Y todo esto alimentó una euforia mediática tremenda. Sin igual. Portadas en Fortune, Forbes. Time la nombró una de las 100 personas más influyentes en 2015. Se hablaba de Theranos como la revolución médica. Pero entonces, el castillo de naipes empezó a temblar. ¿Qué fue lo primero que falló? La tecnología misma. Precisamente. El corazón del problema era ese. La tecnología Edison simplemente no funcionaba, como decían. No hacía las pruebas. La idea de hacer cientos de pruebas con una gota de sangre era una fantasía. Los dispositivos eran poco fiables, inconsistentes. Los resultados, a menudo, erróneos. ¡Qué peligroso! Muy peligroso. Y lo peor es que, para ocultarlo, Theranos hacía la gran mayoría de las pruebas que ofrecía al público en máquinas comerciales, máquinas de Siemens, de otras compañías que modificaban en secreto. O sea, la innovación central que vendían era mentira, básicamente. En gran medida, sí. Una fachada. No había validación científica rigurosa ni estudios publicados revisados por pares. Nada de la transparencia que esperas en desarrollo médico. Nada. Nada de eso. Y aquí ves un contraste enorme con enfoques que sí priorizan la validación. Pienso en ejemplos como BioAyana, en América Latina, con sus prótesis asequibles. Su enfoque es demostrar que funciona, de manera fiable y práctica, antes de prometer el oro y el moro. Theranos hizo justo lo contrario. Y esta falta de base tecnológica real llevó inevitablemente al engaño, ¿no? Claro. Holmes y su socio operativo, Sonny Balwani, mintieron deliberadamente, sistemáticamente, a los inversores para seguir levantando millones, a sus socios comerciales y, lo más grave, a los pacientes. La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, finalmente los acusó formalmente. Fraude masivo, dijeron en 2018. Y los reguladores sanitarios también se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Los CMS, que supervisan los laboratorios clínicos en Estados Unidos, hicieron inspecciones en 2015, 2016 y encontraron deficiencias gravísimas. ¿Qué tipo de deficiencias? Dijeron que ponían en peligro inmediato la salud y seguridad de los pacientes. Imagínate, eso llevó a sanciones duras. A Holmes le prohibieron operar laboratorios por 2 años. Uf. Esto subraya algo crítico para cualquier startup biomédica, pero más aún en regiones como Latinoamérica, que buscan construir ecosistemas sólidos. La transparencia y cumplir las reglas no son opcionales, son la base de la confianza. Hablamos de tecnología que no funciona, de engaño. Y la estructura de gobierno, ¿cómo permitió que todo esto pasara? Fue un factor clave. Como decíamos, la junta directiva, llena de nombres ilustres, ¿sí? Pero sin conocimiento del sector. Falló estrepitosamente en supervisar. No hicieron las preguntas difíciles. No exigieron pruebas. Y peor aún, la cultura interna era tóxica. A los empleados que intentaron alertar, los whistleblowers, los silenciaron, tomaron represalias.
como Tyler Shultz, el nieto de George Shultz, que estaba en la junta. ¡Qué fuerte! Un ambiente donde el culto a la personalidad de la fundadora aplastó todo intento de rigor científico o control. Totalmente. Es el antimodelo. Justo lo contrario de lo que se busca fomentar con iniciativas como el Triángulo de Sábato en América Latina. Esa colaboración entre gobierno, industria, academia, para asegurar bases sólidas, rendición de cuentas. Además de esos problemas internos, ¿se equivocaron también al leer el mercado? Sí, subestimaron muchísimo la complejidad del diagnóstico. Asumieron que habría una demanda masiva por sus pruebas solo por ser convenientes. No validaron bien las necesidades reales de médicos, de pacientes, ni cómo encajarían en los sistemas de reembolso de los seguros. Creían que la promesa bastaba. Y a todo esto se suma una gestión financiera desastrosa, me imagino. Quemaron dinero a lo loco. Cientos de millones en marketing ostentoso, oficinas de lujo en Palo Alto y sobre todo en abogados carísimos para intimidar a críticos y exempleados. Mientras el negocio real... Inexistente, porque la tecnología no funcionaba. Al final los inversores lo perdieron todo, hasta el último dólar. Las consecuencias fueron, totales. La empresa cerró en 2018. Sí. Holmes condenada por fraude. Más de 11 años de prisión, aunque siguen apelaciones. Baluani también condenado. El impacto en la confianza del sector, tremendo, ¿no? Devastador, sobre todo para el diagnóstico. Hizo que los inversores se volvieran mucho más escépticos. Exigen pruebas mucho más contundentes ahora. Se instaló una cautela necesaria, aunque a veces quizá excesiva. Una lección muy dura sobre la diligencia debida. Una historia leccionadora sin duda. Bueno, demos vuelta a la página. Miremos el otro lado de la moneda. Moderna. Moderna, sí. Otra historia de valoraciones estratosféricas, pero por razones muy, muy diferentes. ¿Cómo empieza Moderna? Es distinto a Theranos. Muy distinto. Nace en 2010, fundada no por una desertora universitaria carismática, sino por un grupo de científicos de renombre y capitalistas de riesgo especializados en biotecnología. Gente como Derek Rossi, Robert Langer del MIT. Exacto. Y Nubara Feyan de Flagship Pioneering. Su base era puramente científica, desde el inicio. ¿Y cuál era la gran apuesta tecnológica aquí? La tecnología del ARN mensajero, el ARN. La idea es usar moléculas de ARN sintético para darle instrucciones a nuestras propias células. ¿Instrucciones para qué? Para producir proteínas específicas, ya sea para combatir enfermedades, como los antígenos de un virus para una vacuna, o para reemplazar proteínas defectuosas en terapias. El objetivo era crear una plataforma. Una plataforma tecnológica. Eso es. Versátil. Para desarrollar medicamentos y vacunas mucho más rápido y flexible que con los métodos tradicionales. Suena muy prometedor, pero también muy complejo. ¿Cómo fue su camino hacia la validación, el financiamiento? Muy distinto al de Theranos, imagino. Radicalmente distinto. Empezaron con una inversión fuerte de Flagship Pioneering, unos 40 millones. Pero lo clave fue cómo levantaron capital después. Para 2013 ya tenían 450 millones. Pero venían de inversores estratégicos, gente que entendía el sector, incluyendo farmacéuticas grandes como AstraZeneca, Alexion. O sea, no solo dinero, sino validación. Exacto. Antes de salir a bolsa en 2018, habían levantado más de 2.6 mil millones, siempre basados en el potencial real de su plataforma de ARNM y los datos preclínicos que iban generando. Y su salida a bolsa fue histórica para el sector. Sí. En diciembre de 2018, recaudaron 604 millones de dólares. El mayor IPO biotecnológico hasta ese momento. Ya eran unicornio desde 2015, valorados en 3,000 millones, y salieron a bolsa con una valoración pre-IPO de 7.5 mil millones. Y luego vino la pandemia y, bueno. Y la valoración explotó. Superó los 180 mil millones en el pico de 2021. Hoy, agosto de 2025, se ha estabilizado. Unos 50 a 60 mil millones, que sigue siendo muchísimo. ¿Qué sustentaba esa confianza del mercado incluso antes de la pandemia? ¿Cuál era la base científica real ahí? Se basaba en décadas de investigación fundamental sobre el ARNM. Moderna no lo inventó, ojo, pero invirtió masivamente en superar los obstáculos técnicos. ¿Cómo cuáles? Principalmente, la inestabilidad de la molécula de ARN.
y cómo evitar que el sistema inmune la atacara antes de tiempo. Desarrollaron tecnologías propias cruciales, como los sistemas de entrega con nanopartículas lipídicas, las LNP. Que protegen el ARN y lo ayudan a entrar en las células. Justo, eso fue clave. Y sus estrategias clave también reflejan ese enfoque científico. Las alianzas, por ejemplo. Mencionabas AstraZeneca. Totalmente. A diferencia de las alianzas de Theranos, que eran más bien cosméticas, las de Moderna fueron colaboraciones científicas y financieras de verdad. Por ejemplo, Un acuerdo de 200 millones con Merck en 2016 para desarrollar vacunas personalizadas contra el cáncer. Otro de 240 millones con AstraZeneca en 2013 para terapias cardiovasculares. y colaboraciones con el gobierno también, ¿no? Fundamental. Con los NIH, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Con BARDA, la Autoridad de Desarrollo Biomédico Avanzado. BARDA puso casi 500 millones para acelerar la vacuna COVID-19. Eso es dinero, pero también validación externa de expertos. Exacto, no solo dinero. Y aquí sí ves esa colaboración fructífera. Ciencia, industria, gobierno. Lo que se busca potenciar en otros lados. Además, su enfoque no era un único producto mágico, sino la plataforma en sí. Precisamente. Invirtieron en construir una tecnología base robusta, aplicable a múltiples enfermedades. Y eso fue lo que les permitió reaccionar tan rápido con la pandemia de COVID-19. Ese fue su momento. La velocidad fue asombrosa. ¿Cómo lo lograron? Desarrollar una vacuna candidata tan rápido. Por la naturaleza digital programable del ARNM. Una vez que se publicó la secuencia genética del SARS-CoV-2 en enero de 2020, pudieron diseñar la secuencia de ARNM para su vacuna, la mRNA 127.3, Spikevax, literalmente en días, en un ordenador. Increíble. Y fabricaron los primeros lotes para ensayos clínicos a una velocidad récord. Y los resultados de esos ensayos fueron muy sólidos, además. Sí. Los ensayos de fase 3, con decenas de miles de personas, demostraron una eficacia superior al 94% para prevenir la enfermedad sintomática. Estudios rigurosos publicados. Muy rigurosos. Los datos se publicaron rápido, en revistas de primer nivel como el New England Journal of Medicine, revisados por la FDA, por otras agencias globales. Todo transparente, basado en evidencia. El contraste con el secretismo y la falta de datos de Theranos Total. es total. Total. Y el impacto financiero y sanitario fue enorme. ¿Cuánto generó la vacuna? Spikevax generó unos 18.4 mil millones de dólares en 2021. Bueno, algunas fuentes dicen 17.7, por ahí anda. Y 18.2 mil millones en 2022. Una barbaridad. Pero más importante aún, para finales de 2022 habían entregado más de 800 millones de dosis en todo el mundo. Jugaron un papel clave contra la pandemia. Demostró el poder, la velocidad, la escalabilidad del ARM, sin duda. Si tuviéramos que resumir los factores clave de este éxito, ¿cuáles serían? A ver, primero, sin duda, la tecnología innovadora y validada. La plataforma de ARN y las LNP funcionaron y demostraron ser versátiles. Ok. Segundo, financiamiento robusto y alianzas estratégicas basadas en ciencia. Capital y validación crucial. Tercero, rigor científico y transparencia total. Ensayos clínicos, publicación de datos, colaboración abierta con reguladores, FDA, OMS. Justo lo opuesto a Theranos. Exactamente. Cuarto, una respuesta ágil a una necesidad global urgente. Demostraron la capacidad de su plataforma en una crisis sin precedentes. Aunque, hay que decirlo, la distribución global tuvo sus problemas, ¿eh? Hubo debates importantes sobre la equidad en el acceso, pero hicieron esfuerzos, participaron en COVAX. Entendido. ¿Y el quinto factor? Quinto, liderazgo y gobernanza sólidos. Un CEO, Stefan Bancel, con experiencia en biotecnología, una junta directiva con conocimiento científico y una fuerte inversión en talento. Es interesante pensar cómo esa capacidad de adaptación de la plataforma podría aplicarse a desafíos de salud específicos en Latinoamérica, ¿no? Dengue, Zika, Chagas, si se desarrollara capacidad local. Ese es precisamente el potencial. Hoy, en 2025, Moderna sigue fuerte.
Los ingresos pospandemia bajaron, claro, era de esperar. Reportaron 6.1 millones en 2024. Pero siguen desarrollando cosas. Muchísimas. Tienen una cartera de desarrollo muy amplia. 39 candidatos basados en ARN. Vacunas para gripe, para el virus respiratorio sincitial, RSV. Esa esperan lanzarla en 2026. Ajá. Citomegalovirus, CMV. Terapias oncológicas personalizadas con Merck, tratamientos para enfermedades raras. ¿Y están buscando expandirse globalmente, mencionaste? Sí, están construyendo plantas de fabricación en África, en Asia. Es un paso importante para mejorar el acceso. Y quizás un modelo para futuras capacidades de producción local en otras regiones, incluida América Latina. Claro. Por supuesto, enfrentan desafíos. Mantener el crecimiento post-COVID, la competencia que crece, BioNTech Pfizer, nuevas startups de ARN, los panoramas regulatorios globales y las críticas sobre equidad. Bien, hemos visto dos caminos radicalmente opuestos en el mismo sector. Si ponemos a Theranos y a Moderna cara a cara, ¿cuáles son las lecciones más crudas, más fundamentales, pensando sobre todo en el futuro biomédico de América Latina? Los contrastes son brutales y muy instructivos. Tecnología, ciencia validada, publicada, Moderna, contra humo y espejos Theranos. Transparencia, datos abiertos, colaborar con reguladores, Moderna, frente a secretismo, engaño, Theranos. Clarísimo. Gobernanza, liderazgo experto, junta que sabe, supervisión real, Moderna, versus culto a la personalidad, junta decorativa sin control, Theranos. Sí. Financiamiento, capital paciente, informado, basado en ciencia, Moderna, contra capital basado en hype, en FOMO, miedo a quedarse fuera, en narrativa desconectada, Theranos. ¿Y el ajuste al mercado? Ajuste al mercado, responder a una necesidad real, urgente, con una solución que funciona, Moderna COVID, versus inventar una necesidad y fallar en entregar la solución, Theranos. De estos contrastes, ¿qué aprendizajes prácticos sacamos para el ecosistema de innovación en salud en América Latina, que busca crecer, generar impacto real hacia 2050? Varias lecciones son cruciales, creo yo. 1. La validación científica rigurosa no es negociable. Es la base de todo. Hay que priorizar soluciones que demuestren funcionar en el mundo real, adaptadas a las condiciones locales, como busca hacer Bioana con sus prótesis. Entendido. 2. 2. El enfoque debe estar en la accesibilidad y las necesidades reales de la región. Pensar en costo-efectividad desde el diseño. Abordar enfermedades prevalentes aquí. Dengue, Chagas, Zika. 3. Fomentar la colaboración real y efectiva. Gobierno, industria, academia. El triángulo de Sábato es vital para compartir riesgos, validar tecnologías, construir confianza. Justo lo que falló en Theranos. Y esa confianza se construye con transparencia, decías. Absolutamente. 4. Transparencia radical y cumplimiento regulatorio estricto. Esenciales para ganar y mantener la confianza de todos. Pacientes, médicos, inversores, sociedad. 5. 5. Disciplina financiera y modelos de negocio sostenibles desde el principio. El hype no paga las facturas a largo plazo. 6. Desarrollar o adaptar plataformas tecnológicas versátiles, que puedan responder a diversos retos de salud locales, quizás usando ARM, IA, diagnóstico conectado, IoT. Y 7. Y 7. Construir capacidades de producción local para reducir la dependencia externa y mejorar la resiliencia sanitaria regional. Con estas lecciones asimiladas, el potencial para América Latina es considerable, ¿no? Podríamos ver surgir startups que lideren en nichos específicos. Terapias, dispositivos validados, accesibles. Quizás la región con polos en Brasil, México, Chile con aceleradoras como de Ganesha Lab, Argentina con GridX, pueda convertirse en un actor relevante globalmente. El potencial está ahí, sin duda. Pero el gran desafío será asegurar que este desarrollo tenga un impacto equitativo real, que llegue a las comunidades más vulnerables, rurales, indígenas. Aprender de los errores y aciertos globales en acceso. Exacto. No se trata solo de innovar, sino de innovar con propósito.
Y para todos. Entonces, para cerrar nuestra exploración de hoy, la gran lección parece ser esa diferencia fundamental. Construir sobre la roca sólida de la ciencia validada, la estrategia informada, la integridad. Versus construir sobre la arena movediza del hype, la narrativa vacía, el engaño. El camino al éxito biomédico es largo, exigente. Y nos deja pensando, ¿no? Si América Latina realmente internaliza estas lecciones, la primacía de la ciencia, la transparencia, el enfoque en necesidades reales, Sí, considerando el potencial de plataformas como el ARNM que demostró Moderna, pero aplicadas a los desafíos únicos de la región. ¿Qué tipo de innovaciones biomédicas, quizá radicalmente nuevas, diferentes a lo que hemos visto, podrían nacer aquí, de cara a 2050? ¿podría la región no solo adoptar tecnología, sino originar la próxima gran revolución biomédica? ¿Una enfocada genuinamente en resolver sus propios problemas de salud? Esa es la pregunta que queda flotando. Una pregunta llena de potencial.